Susurros en la oscuridad and susurros del pasado. Este canal es la llave a esas historias que permanecen ocultas. Si tienes el valor de escucharlas, suscríbete y adéntrate en la oscuridad con nosotros. No olvides la campanita. A veces, las notificaciones llegan cuando menos te lo esperas. La noche se cernía sobre la vieja mansión, envolviendo sus muros en sombras inquietantes. El viento aullaba entre las ramas desnudas de los árboles como si fueran los lamentos de almas en pena. Dentro, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. De repente, un crujido resonó en el pasillo. Pasos lentos y pesados se acercaban. El corazón de María latía desbocado. Su respiración se volvió entrecortada. Sus ojos, abiertos de par en par, escudriñaban la oscuridad en busca del origen de aquel sonido. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, chirriando sobre sus gasons oxidados. Una figura etérea y translúcida atravesó el umbral, flotando a unos centímetros del suelo. María quiso gritar, pero el terror había paralizado su garganta. El fantasma, con su rostro demacrado y ojos vacíos, se acercó a la cama. Su presencia helada hizo que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. María temblaba incontrolablemente, incapaz de moverse o apartar la mirada de aquella aparición espectral. Con un gesto lento y deliberado, el espectro extendió su mano hacia ella. Sus dedos, finos como huesos, casi rozaron el rostro de María. El miedo la invadió por completo, sintiendo como si 1000 agujas heladas se clavaran en su piel. En ese momento, un relámpago iluminó la habitación, revelando la verdadera naturaleza del fantasma. No era más que una cortina mecida por el viento, proyectando sombras engañosas en la pared. María soltó un suspiro de alivio, pero su corazón seguía latiendo acelerado. Sin embargo, la calma duró poco. Un susurro escalofriante llegó a sus oídos, tan cerca que podía sentir el aliento frío en su nuca. «No te confíes», dijo la voz. «No todo es lo que parece en esta casa maldita». María se giró bruscamente, pero no había nadie detrás de ella. El miedo volvió a apoderarse de su ser, más intenso que antes. Cada sombra, cada sonido se convertía en una amenaza potencial. Los minutos se arrastraban como horas en aquella noche interminable. María no se atrevía a cerrar los ojos, temiendo lo que podría acechar en la oscuridad. El susto y el miedo se habían convertido en sus únicos compañeros. A lo lejos, el reloj de la torre marcó las 3 de la madrugada, la hora de los muertos. Un escalofrío recorrió la espalda de María Ann. Sabía que lo peor estaba por venir. De pronto, las paredes comenzaron a sangrar, un líquido espeso y oscuro que se deslizaba lentamente hacia el suelo. El olor a putrefacción invadió la habitación, haciendo que María sintiera náuseas. Las sombras cobraron vida, retorciéndose y formando figuras grotescas que parecían querer alcanzarla. María cerró los ojos con fuerza, rezando para que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero al abrirlos, se encontró cara a cara con el rostro descompuesto de un cadáver. Sus ojos, blancos y sin vida, la miraban fijamente. María gritó, un grito desgarrador que resonó en toda la mansión. El terror la consumía, cada fibra de su ser temblaba ante el horror que la rodeaba. Quería huir, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en aquel infierno,
a merced de las fuerzas sobrenaturales que habitaban la casa. Las risas macabras de niños invisibles llenaron el aire, mezclándose con el sonido de cadenas, arrastrándose por el suelo. María se cubrió los oídos, intentando bloquear aquellos sonidos infernales. El espejo del tocador se agrietó de repente, y en su superficie apareció el reflejo de una mujer ahorcada, balanceándose suavemente. María ahogó un grito, sintiendo como si una mano helada estrujara su corazón. Las horas pasaban, y cada minuto traía consigo un nuevo horror. María había perdido la noción del tiempo, sumida en un estado de pánico constante. Su mente, al borde del colapso, jugaba crueles trucos con ella. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, María sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la pesadilla no había terminado. Los fantasmas de la mansión no se limitaban a la noche. Acechaban en cada rincón, esperando el momento oportuno para atormentarla. Con las piernas temblorosas, María se levantó de la cama. Tenía que salir de allí, escapar de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Pero al abrir la puerta se encontró con un pasillo interminable que parecía deformarse ante sus ojos. Las paredes palpitaban como si estuvieran vivas y el suelo se ondulaba bajo sus pies. María avanzó con dificultad, luchando contra la sensación de vértigo que amenazaba con hacerla caer. A cada paso, las voces de los espíritus se hacían más fuertes, susurrando palabras incomprensibles en sus oídos. El miedo la envolvía como una manta helada, nublando su juicio y alimentando su paranoia. Finalmente llegó a las escaleras que conducían a la planta baja, pero al poner un pie en el primer escalón, este se desintegró bajo su peso. María perdió el equilibrio y cayó, rodando por una pendiente que parecía no tener fin. Cuando se detuvo, se encontró en un sótano oscuro y húmedo. El olor a moho y podredumbre era insoportable. En las paredes, escritas con lo que parecía ser sangre, había inscripciones en un idioma desconocido. Un gemido lastimero llegó desde las sombras. María se giró lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Allí, encadenado a la pared, había un ser que alguna vez fue humano. Su piel estaba gris y arrugada, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «Bienvenida», dijo la criatura, con una voz que sonaba como el roce de huesos secos. «Te estábamos esperando». María retrocedió horrorizada, pero su espalda chocó contra algo sólido. Al darse la vuelta, se encontró rodeada de figuras espectrales que la miraban con ojos hambrientos. El pánico se apoderó de ella por completo. Gritó y gritó hasta que su garganta se desgarró, pero nadie acudió en su ayuda. Estaba sola, atrapada en aquel infierno de pesadilla. Las entidades espectrales se acercaban cada vez más, sus manos etéreas extendidas hacia ella. María podía sentir el frío de la muerte emanando de ellos, robándole el aliento y la voluntad de vivir. En un último intento desesperado, María cerró los ojos con fuerza y rezó. Rezó como nunca antes lo había hecho, suplicando que todo fuera un mal sueño del que pronto despertaría. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en la habitación. La luz del amanecer entraba por la ventana, bañando todo con un resplandor dorado. Por un momento, María creyó que todo había terminado. Pero entonces sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a una niña pálida con un vestido blanco manchado de sangre. La niña sonrió, revelando una hilera de dientes afilados como cuchilla. «El juego apenas comienza», dijo la niña
con una voz que helaba la sangre, y con esas palabras María supo que su pesadilla estaba lejos de terminar. El terror y el miedo serían sus eternos compañeros en aquella mansión maldita donde los fantasmas del pasado nunca descansaban. La realidad y la pesadilla se fundían en un torbellino de horror del que no había escapatoria. María estaba atrapada en un ciclo interminable de terror, condenada a enfrentar sus miedos más profundos una y otra vez. Cada noche traería nuevos horrores. Cada amanecer solo sería un breve respiro antes de que la oscuridad volviera a caer. Y en las sombras, los fantasmas esperaban, hambrientos de miedo y desesperación. El susto y el miedo se habían convertido en su realidad, una realidad de la que no podía escapar. La mansión era su prisión, y los espectros, sus carceleros eternos. María estaba condenada a vivir en un estado perpetuo de terror, sin esperanza de salvación. Y así, atrapada entre dos mundos, María se convirtió en parte de la leyenda de la mansión embrujada. Su historia se sumaría a las muchas que ya habitaban entre esos muros malditos. Un recordatorio eterno de que el verdadero horror no conoce límites ni frontera